¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ahora en 7 Televalencia y lo hacemos, como no, hablando de ese apagón general que vivimos ayer en toda España. Según datos de la Generalitat Valenciana, la Comunidad Valenciana recuperaba a las 4 de la madrugada de este martes ya el 100% del suministro eléctrico tras el apagón ocurrido. Además, ha indicado que durante el día han persistido algunos problemas de comunicaciones que se han ido solucionando, especialmente en centros de salud, hospitales y también centros educativos. Vamos a hablar de ese apagón y también hoy, como saben, 6 meses después de esa tragedia que asoló la provincia de Valencia, 6 meses de la Dana. Veremos cómo está siendo esa recuperación en los municipios más afectados. Noche de alcaldes y alcaldesas para hablar con ellos y reflexionar de todo ello. Paz Carceller, alcaldesa de Pusol, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y bienvenida. Gracias. Apagón también en Pusol, me imagino, y además decía en día laboral para la localidad. Sí, como te estaba comentando antes, sí, Pusol San Vicente no es festivo local y así que hubo un apagón cuando todo el mundo estaba trabajando. Nos pilló a todos con las manos en la masa, así que lo pasamos un ratito mal. Primero porque pensábamos que era una avería, obviamente, como suele pasar, hasta que nos comunicaron que era un apagón a nivel nacional y que no sabíamos cuánto iba a durar. Al final, pues bueno, duró más de lo previsto. Pero bueno, se recuperó la normalidad a partir de las 10:15, 10:30 de la noche en prácticamente todo el pueblo y luego a partir de la 1 en Casco Antiguo y Playa estaba prácticamente el servicio restituido. Pues analizaremos, también lo hacemos con la alcaldesa de su localidad, de Bonrepòs y Mirambell, Raquel Ramiro, buenas noches. Muy buenas noches. Otra vez, hoy, un momento histórico para todos, apagón. Apagón que en un principio en nuestra localidad sí que era festivo. Habíamos llegado además de la misa de San Vicente con los cesteros. Y nada más llegar, pues al darnos cuenta que en casa no había luz, lo primero que piensas es que es tu casa, empiezas a bajar y empiezas a ver que esto va en serio. Que esto va en serio. Y ya cuando te das cuenta, pues era algo mucho más serio de lo que pensábamos. No eran unas cuantas localidades cercanas como nos habían dicho en un principio, sino que España, Portugal y una parte de Francia pues estábamos afectados. Pues veremos cómo ha sido esa y sobre todo la reflexión de que esto no vuelva a ocurrir. Alcalde de Alcácer también con nosotros esta noche. Alberto Primo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas noches. También se vivió en un día laboral en Alcácer este apagón. Sí, nosotros tampoco era festivo y bueno, pues tuvimos que hacer frente a todas las problemáticas que ya habíamos pasado durante la Dana, porque hay que recordar que durante la Dana dejamos de tener también servicio de electricidad, con el dato añadido que tampoco teníamos información. Es decir, yo creo que todos pensábamos que en un primer momento era nuestro propio municipio exclusivamente. Cuando nos dimos cuenta que era más gente, ya empezamos a ver y ya intentamos atajar la rumorología, ¿no? Cuando falta información le intentan suplir con historias, ¿no? De si había afectado a toda Europa, Alemania, Finlandia y tal. Y al final llamé a unos amigos italianos, oye, ¿ahí tenéis electricidad? Sí, pues debe ser un problema ya circunscrito a España, Portugal y la Cataluña francesa, que efectivamente no era poco y que tampoco esperábamos nadie. Exacto. Bueno, pues lo analizaremos también y si sabe de consecuencias de lo que ha sido la Dana, sin duda alguna, el alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes. 6 meses después hablaremos con el de esa reconstrucción. Alcalde, buenas noches. Buenas noches. Después de la Dana y ahora este apagón. Sí, como han comentado, vino el apagón. En un principio piensas, o todos pensábamos que podía ser algo consecuencia de la Dana, porque la Dana Sedaví estuvo sin luz sobre 48 horas más o menos, y luego sí que hemos tenido, porque fue una conexión rápida, luego sí que hemos tenido diferentes apagones conforme iba reconstruyendo las compañías eléctricas, las casetas de donde están los 5 o 6 puntos que tenemos de conexiones del municipio. En un principio parecía que era eso, de decir, bueno, pues están reparando algo, pero cuando ya a los 10 minutos ya caen también telefonía móvil, cae todo, ya no es una cosa solo del municipio, porque cuando ya ves que ya falla internet y falla las conexiones telefónicas, ya no es una cosa solo del municipio, es algo ya que hay más grande. Sí que durante una hora aproximada aún se mantuvo lo que eran las líneas telefónicas y lo que eran las conexiones a internet, pero luego ya a partir de la hora cayó todo por completo y ya no había nada de comunicación, ni siquiera de iluminación. Bueno, pues momento histórico, momento angustioso el que vivimos ayer. Hoy, en su tercera comparecencia tras ese apagón, el presidente del Gobierno ha hablado de nuevo. Pedro Sánchez considera que España está superando lo peor del apagón
y hablaba de las posibles causas que todavía no se saben y se siguen investigando. Pedro Sánchez. España, afortunadamente, y con todas las cautelas, está superando lo peor de la crisis y camina con paso firme hacia la recuperación de la plena normalidad en lo que respecta a la electricidad y sus consecuencias en distintos sectores. Gracias a todo ello, pues lo que vamos a hacer es recuperar esa normalidad en la mayoría de los municipios y, como saben, a lo largo de esta noche nuestro sistema ha ido reactivando sus centros de producción y a las 6 de la mañana había recuperado más del 99,5% del total del suministro. Es decir, un nivel que se ha mantenido incluso en el pico de mayor demanda y se ha producido en torno a las 8:30 de esta mañana. El sistema, por tanto, ha reaccionado con agilidad. Los actores públicos y también privados han actuado con eficacia y la coordinación entre administraciones públicas ha sido, creemos que, excelente, leal. Habla de agilidad, habla de eficacia. La pregunta es, ¿cómo puede pasar esto en el siglo XXI, Paz? Yo lo siento, pero es que me da vergüenza ajena escucharlo y voy a ser muy clara. Hablar de eficacia y de agilidad cuando es el apagón, el mayor apagón del siglo XXI en un país civilizado, a mí lo siento, pero me da cierto reparo escuchar al presidente del Gobierno hablar con esta tranquilidad, como que se está recuperando. Claro, se está recuperando después de más de 12, en algunos casos 14 o 10 horas sin luz en todo el país. Entonces, creo que se tiene que empezar a poner las cosas encima de la mesa. Esto, y los técnicos ya lo están diciendo, parece que está descartado un ciberataque. Y yo creo que hay que analizar las causas. Y no querer poner encima de la mesa que esto ha sido un fallo del sistema español, del sistema eléctrico español, por X consecuencias, las que sean. Yo me he informado, he leído mucho esta mañana sobre las posibles causas que había provocado esto. Entre otras, parece que las renovables han tenido algo que ver. También, a lo mejor, tendríamos que replantearnos el tema de las centrales nucleares, que es una energía limpia y que ha funcionado siempre de manera eficiente y eficaz. Y yo creo que hay muchas causas que hay que analizar. Ahora, querer hacer pasar como otras causas para tapar otras cosas, eso no me parece nada lógico. Es decir, ha habido un fallo y si ahora tiras de hemeroteca, este fallo en el sistema no se podía haber producido nunca, dicho por el propio presidente. Si te vas a Beatriz Corredor, que es la responsable del sistema eléctrico español, tampoco podía haber pasado. Teníamos el mejor sistema eléctrico del mundo, ya no de Europa, del mundo. Es que, claro, y luego pasa esto, siglo XXI. Estamos hablando del siglo XXI, Silvia. El mayor apagón del siglo XXI en un país que nosotros ya nos llamamos desarrollados. Empecemos a plantearnos Señor algunas Cabanes, cosas. se decía la alcaldesa de Puzol que te sentía vergüenza de escuchar a Pedro Sánchez hablando de esa agilidad y eficacia. Me imagino que no está de acuerdo. ¿Qué decir al respecto? Bueno, de acuerdo, sí, no. Yo también siento vergüenza muchas veces de muchos políticos que nos expresan cosas. Claro. Y nos dicen cosas, de muchos. Pero realmente el planteamiento que es, ¿no? Nosotros hemos vivido una dana. Hemos estado 2 días sin luz. Hemos tenido 96 cortes de fugas de gas. 96 fugas de gas, tuvimos que tener unos cortes de varios días. 6 meses después ves a tiempo pasado todo lo que hemos vivido. Y realmente la pregunta es, para estar en el siglo XXI, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Y ya no hablo a nivel de municipio, de población, de comunidad, de Estado, de Europa. ¿Estamos preparados para todo lo que nos puede venir? Cuando vivimos la dana nos dimos cuenta de todas las precariedades que teníamos, todas las que teníamos, que eran muchísimas las que teníamos. Porque, ya he dicho, también hubo fugas de gas, había que cortar, no se podía acceder a donde estaban las tomas del gas, había que hacer un corte general, porque está todo lleno de barro y de vehículos, no había. O sea, el sistema del agua que tenemos o el sistema de alcantarillado que tenemos, nos hemos dado cuenta, y el señor Alberto Primo lo padece igual que yo, ¿no? Que cuando nos hicieron la pista de silla hace 45 años, se hizo un sistema de drenaje por debajo de la pista de silla que con todo el crecimiento que hemos tenido es insuficiente ese drenaje, porque hemos seguido creciendo como sociedad, hemos seguido creciendo en los municipios, hemos seguido creciendo a nivel industrial todo, y seguimos con lo mismo de hace 45 años.
A lo mejor lo que había que plantearse es si hay que empezar a hacer infraestructuras que no se queden en lo que es una legislatura, que sean infraestructuras a largo plazo, que pueden durar 3, 4, 5 legislaturas, que es necesario modernizar y que es necesario cambiar. Porque realmente se quedan obsoletas con el crecimiento que tenemos. Totalmente de acuerdo. Se quedan obsoletas con el crecimiento que tenemos. Pero eso nos ocurre también con el sistema de carreteras. Estamos haciendo una proyección para aliviar lo que es la entrada o la salida a la ciudad y cuando terminen esa obra ya se habrá quedado obsoleta. No pensamos en futuro, tenemos que pensar en futuro, en grandes proyectos para futuro. No quedarnos enmarcados en algo que cuando terminemos ya se nos ha quedado obsoleto. Abrimos el debate por aquí también, Alberto. Sí, efectivamente, la visión cortoplacista es uno de los problemas de la política. Yo creo que, además creo que todos los que estamos aquí lo compartimos, creo que hace falta un modelo de país. Y a partir de ese modelo de país construir una serie de infraestructuras. Tenemos exactamente el mismo problema con las vías de un AVE que no funciona. No tiene permeabilidad en el territorio y cuando llueve se estanca y no. Afortunadamente en la Mancomunidad del Horta Sur, que preside el señor Cabanes, alcanzamos un acuerdo unánime en el cual reclamamos una serie de inversiones aquí, porque es que claro, al final empiezas a tirar del hilo y esté en unos o esté en otros, tenemos infrafinanciación, que eso se traduce en una deficiencia de infraestructuras, que con la Dana se nos han visto las vergüenzas todavía más. Es decir, nosotros, carreteras que no podíamos practicar, bueno, o sea, tremendo. Cuando falta una financiación adecuada, cuando algunos partidos decían que en 8 meses lo iban a arreglar, esos 8 meses hace 5 o 6 años que han pasado, no estoy seguro Más o menos. exactamente, ¿no? Creo que tenemos todos en mente de quién estamos hablando, ¿no? Cuando no se aborda eso, cuando no se soluciona, cuando hay una tragedia o cuando pasa cualquier cosa fuera extraordinaria, fuera de lo normal, se nos ven todavía más las vergüenzas, claro, y hace falta un modelo de país y un proyecto. Un modelo de país, un proyecto. Alcaldesa de Bonrepós, Raquel Ramiro, ¿qué opinión tiene de lo ocurrido? Y sobre todo la pregunta, ¿cómo puede pasar esto? Pues pasa por lo que hemos comentado, no estamos preparados realmente para el siglo XXI. Es cierto que nos faltan muchísimas infraestructuras, evidentemente, a día de hoy, que tenemos que ir poco a poco creciendo y poco a poco haciéndonos a la idea de que tenemos que hacer caso a algo que ha comentado el compañero, que es la financiación local. Creo que es muy importante que se nos escuche a los municipios y que todas las políticas nacionales que se lleven a cabo lleven a cabo escuchándonos y dejándonos a ser partícipes de ellas. Porque nosotros somos los que conocemos el territorio, los que podemos dar más visibilidad a todos los problemas que pueden luego surgir, como en los momentos de la Dana, etcétera. Porque somos nosotros realmente los que estamos allí. Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar, sí. Yo sí que me quedo con lo positivo de este apagón ha sido la ausencia total o prácticamente total de incidentes de gravedad. La gente se ha comportado de manera excepcional. O sea, cuando no había luz salían a la calle a hablar con los vecinos. No sé, ha fomentado el sentimiento de pertenencia al territorio. Que hay gente que se ha conocido durante este apagón. Eso decía Cabanes. Bueno, pero no es para tomárselo en broma. No hay que tomárselo en broma. Está muy bien que de vez en cuando comentemos y nos juntemos con los vecinos, pero que sea por otros motivos y no por un apagón. Que Vamos nos ha a ver creado lo que muchos decía problemas. precisamente el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en torno a ese apagón y la vuelta a la normalidad poco a poco en la Comunidad Valenciana. A la espera de que el Gobierno de España nos traslade qué ha pasado, a la espera de que el Gobierno de España nos traslade por qué ha pasado y, sobre todo, a la espera de que se nos asegure, que se nos confirme que no hay riesgo de que vuelva a ocurrir, porque algunos puntos han retrocedido a lo largo de la noche, no solamente aquí, sino en toda España. Esperamos esas explicaciones, esperamos esas garantías lo antes posible. Y ya adelanto y pongo encima de la mesa una reflexión general. Más pronto que tarde, en este país habrá que hacer una reflexión seria sobre nuestra realidad energética, sobre nuestra realidad nuclear, sin extremismos, sin ideologías extremas, con sentido común, con equilibrio y con realidad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Y si puede volver a pasar? Se preguntaba el presidente. Es que yo creo que esa es la pregunta que nos hemos hecho todos hoy. ¿Qué ha pasado y por qué ha pasado? Es decir, ¿cuáles son las causas de este apagón? Y efectivamente, cuando intentas rascar un poquito, que es la reflexión que yo hacía en la primera intervención, al final necesitamos saber la verdad. Y necesitamos saber exactamente cuáles han sido las causas y los motivos de este apagón.
no enmascaremos la realidad. Y parece ser, y obviamente no soy ninguna experta en el tema, pero sí que intento informarme, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es conocer la verdad y la realidad. No hablar de ciberataques, que sí, que fue en un primer momento se puso encima de la mesa, pero parece que se ha descartado. Entonces, lo que tenemos que ver es dónde está el problema. Y a lo mejor en ese mix energético que ahora mismo se trata de descompensar entre las renovables, las eólicas, las energías, la solar y lo que es las centrales nucleares, tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio es a lo mejor el que permite o nos permite que no vuelva a pasar esto, o que sí vuelva a pasar. Es decir, esa descompensación entre energías es a lo mejor lo que ha causado este tema. Y creo que es lo que tenemos que intentar averiguar para poder resolver. Es decir, conocer la verdad para intentar que no vuelva a pasar. Lo que no ha sido muy claro en este aspecto, Pedro Sánchez, el presidente, señor Cabanes, pero me imagino que la información se está investigando todavía, a esas preguntas que ha pasado y sobre todo si puede volver a pasar. Ahí está la clave, ¿no? Sí, a ver, imagino que estará esperando los informes de los técnicos como tocan para poder decir. Él es muy aventurero lo que hacía mucha gente en lo poco que había de redes sociales, porque no funcionaba la mayoría, pero la gente lanzó en los pocos momentos que había luz, lanzaban mensajes que eran totalmente si era un ciberataque de tal país, si no sé, era por otra cosa. Rusos y los israelíes sí, o sea, por todas empezaron a colgar sanbenitos a la gente sin parar por crear pánico o crear terror, que creo que es el tema de los bulos, que ya lo vimos con la Dana. Lo menos apropiado en estos casos, y más los que hemos vivido la Dana, sabemos lo que es cuando sueltan los bulos, que son muy dañinos y que hacen mucho daño y perjudican mucho a la gente en esos momentos, ¿no? Los técnicos tendrán que responder porque, como bien decía Paz, ¿no?, que ha estado mirando, yo también desde ayer he estado intentando informarme dentro de lo que podía ayer, porque había los medios que habían, pero sí que pude hablar con personas especializadas en la materia y sí que me decían de que sí que es una cosa que me dijeron que sí que fue real. Dijo, será más rápido a partir de que no haya sol, porque no tendremos energía solar. Y entonces será más rápida la reparación. Por eso, por lo que te hablaba, José, por la descompensación de las energías. Es lo que me decían, claro, es que será más rápida, y tenían razón, porque fue más rápida a partir de ahí, porque se debía a partir de las 9, fue a 9, 9 y cuarto, 9 y media, cuando empezó a llegar la luz en una franja de 1 hora de 9 a 10, fue volviendo todos los domicilios. Y era por eso, por las descompensaciones que hay, que cuando baja tiene que entrar otra corriente para mantener lo que es la estabilidad, es lo que me explicaban. Dice, entonces, claro, cuando baja cae de golpe, todos van a suministrarle y es cuando se vino el bajón. Tendrán que averiguar realmente los técnicos, porque no olvidemos de que los políticos somos políticos y no somos técnicos. Para eso están los técnicos, para informar y para hacer Para todo. Sí, no, pero a ver. Para todo, José, para todo. Yo no firmo ningún informe, me lo firman los técnicos. No, pero para Espero todo. que tú también te lo firmen los técnicos, Paz. Sí, pero tú ya sabes a qué me refiero. Sí, no, pero para todo. A ver, pero presidente del gobierno, presidente de la Generalitat, quien sea, tampoco pueden saber de la materia. Están los técnicos y los especialistas, que son los que tienen que informar y que tienen que decir. Y decir la verdad de qué ha pasado y cuál es la causa y cuál es el problema y cuál es la solución. Sobre todo, cuál es la solución para que no vuelva a ocurrir. Exacto. ¿Son incompatibles las dos energías? Pues nos tendremos que plantear qué hacemos. ¿Que no son incompatibles? Pues que sigan funcionando las dos. Lo que habrá que tener claro es qué es lo mejor, sobre todo para la ciudadanía, y qué es lo mejor para que no vuelva a ocurrir. Porque, por desgracia, hoy en día todo va en torno a la electricidad y la necesitamos para todo. De hecho, hasta que ayer mucha gente no tenía un transistor en su casa. Cuando antes todo el mundo lo tenía. Hoy en día muy poca gente tenía una linterna en casa. En la zona de Dana, pues sinceramente, sí que la mayoría teníamos, porque nos tuvimos que buscar la vida, no teníamos luz, no teníamos, y intentamos buscarnos la vida, ¿no? Pero que la gran mayoría no tiene un transistor, no tenía velas, no tenía linternas, y es un problema grave que hay. Pero es que hoy en día todo gira en torno a la electricidad. La necesitamos para enfermos, la necesitamos para el día a día, la necesitamos para cualquier cosa. Que yo creo que tuvimos un problema mayor ayer, que fue el tema de las comunicaciones, porque nos vimos un poco desamparados a la hora de poder comunicar a los vecinos lo que pasaba, porque no podíamos. Claro, no teníamos, pero es que también van asociadas a la efectivamente, electricidad. no podíamos ni grabar un bando. O sea, no podíamos ni grabar un bando para poderlo, para que el coche, al final lo grabamos con un móvil conectado con el Bluetooth al coche de la policía, es decir, ingeniándonos un poco para poder hacerlo, pero no podíamos grabar un bando, que es lo más básico, porque antes ya no se hace a modo tradicional. Claro, con el MP3, la dependencia total de la energía que ayer se puso en relieve, y esto asusta, pero nos tiene que hacer reflexionar para que esto no vuelva a ocurrir. Sí, yo recuerdo el tema de la electricidad, que parece algo baladí y tal.
vemos que no es nada baladí. El tema de movilidad, porque hubo mucha gente que pilló en el tren. Claro, yo conozco gente que estaba volviendo de Madrid. Es que era el retorno de mucha gente de vacaciones. De Puente de San Que Vicente. estaba, claro, que tuvieron que ir a recogerlos a Cuenca. Porque claro, ¿qué haces en mitad de Cuenca con el calor que hacía allí? Uf, son situaciones... Sin poder poner grandes. gasolina. Claro, porque también necesitas La electricidad. la electricidad Las para gasolineras repostar. tampoco funcionaban. Al final, de lo que se trata es, primero, estar preparados, que yo creo que desde la Unión Europea ya nos decían que el kit de supervivencia famoso y tal, bueno, pues igual tiene que ser una realidad ya. Tenemos que empezar a reflexionar sobre esto. Esperemos que igual es la típica cosa que compras y luego no lo utilizas nunca más, pero vale la pena tenerlo por si acaso. Hoy se habrán Si no se vendido utiliza muchos. muchísimo. Mejor. Exacto, mejor no utilizarlo, pero es como cuando en los sitios que hay terremotos, si lo tenemos, pues evidentemente estaremos preparados para cualquier cosa que nos ocurra. Que ya nos ha demostrado el mundo que nos puede Toquemos pasar madera y que no nos toque muchísimas también un cosas. terremoto, porque ya en Norte Sur ya no sabemos qué vivir. Sí, ya no, yo creo que ya tenemos el cupo Los de que todo. somos alcaldes o alcaldesas ya 2 legislaturas, creo que no nos queda nada por pasar, José. Nada, no queda res. Ya. Vamos a escuchar a las declaraciones también de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Hablaba así de esa recuperación y pedía al Gobierno central transparencia y también, de nuevo, explicaciones sobre este apagón. Los bomberos durante la jornada de ayer atendieron más de 200 servicios, de los cuales 100 de ellos fueron rescates en ascensores y además prestaron ayuda y asistencia trasladando generadores a las infraestructuras críticas. Facilitamos la llegada de 1.400 litros de gasóleo a las infraestructuras como hospitales, como centros importantes como la Policía Local de Valencia y coordinamos toda la cuestión de la movilidad de forma que la ciudad ha tenido una situación de normalidad dentro de la excepcionalidad del contexto. La normalidad volvía también a la ciudad de Valencia. Por cierto, ¿algún rescate en sus poblaciones, en ascensores? Sí, Raquel. La verdad es que sí, y gente muy mayor. Y fue en algún momento bastante complicado. Tenemos solamente policía unipersonal. Somos un pueblo pequeñito, de menos de 5.000 habitantes. Y la verdad es que nos tuvimos que poner las pilas y ayudar a la policía local a poder hacer todos los rescates que había que hacer. Bueno. Sí, nosotros también tuvimos tanto personas en ascensores como personas que tenían un respirador, que el respirador está conectado a la electricidad. Claro, son situaciones muy, muy complicadas y bueno, pues la policía local afortunadamente está ahí prestando el primer servicio al lado del ciudadano, que es cuando te ves en una situación de necesidad y de absoluto abandono, pues tienes que recurrir a ellos. O sea Muy que- bien. Pues dejamos ahí el tema del apagón. Nos dará para mucho seguro, especialmente cuando conozcamos las causas de por qué nos quedamos sin luz. Ayer muchos hogares casi 12, otros 24 horas. La normalidad ha vuelto, especialmente en la Comunidad Valenciana, ya al 100% del suministro eléctrico. Les comentábamos al principio que, como saben, hoy se cumple 6 meses de ese fatídico 29 de octubre en La Mesa, uno de los municipios más afectados por la DANA. Hablamos del alcalde de Sedaví. Alcalde, después de 6 meses, ¿podemos decir que ya ha vuelto la normalidad a la localidad? No, ni volverá. Ni volverá nunca a la normalidad. Yo creo que ningún vecino va a olvidar nunca lo que se ha vivido. Pero ni de Sedaví ni de ningún municipio afectado. Aparte, hay unas víctimas que nunca se van a olvidar. La desolación, la tristeza, ese silencio que había esa noche rompiendo el agua en los municipios y que oías a la gente gritar. Eso creo que ningún vecino de la Horta Sud, y no te lo digo como alcalde, como ciudadano que lo he vivido, nunca lo vamos a olvidar. La impotencia ese día siguiente de andar por la calle viendo a vecinos tuyos y vecinas fallecidos y tener que ir pasando, el todo destrozado, todo el municipio destrozado totalmente, porque somos el único municipio que lo perdió todo. Totalmente. Hasta todo, el propio ayuntamiento. hasta el propio ayuntamiento, todo lo que estaba por debajo de 3 metros. Esa desolación y ese abandono, creo que nunca lo vamos a olvidar. Igual que nunca vamos a olvidar a toda esa gente que se volcó a ayudarnos de diferentes puntos de España, de Europa, porque vinieron de todos los sitios, que a veces, por lo que decíamos antes, ¿no? A veces
perdemos el tiempo hablando en la política, lo que es a veces, ¿no? De si independencias, no independencias, si los franceses no quieren nada de los españoles y tal. Y tuvimos voluntarios franceses, voluntarios catalanes, voluntarios vascos, voluntarios de todo el mundo que vinieron, gente joven que se volcó a cruzar esa pasarela para entrar a los municipios a ayudarnos, gente que venía, yo recuerdo perfectamente, de Bétera que venían con tractores. Y Elia, la alcaldesa, al frente de los tractores que venían a ayudar, Náquera, el alcalde Iván, con su policía ayudar. O sea, pueblos afectados de la propia comarca que se volcaban y estaban en la misma comarca y afectados, pero como estaban menos afectados, se veían que podían ayudar y te ayudaban. O sea, yo recuerdo que el primer vehículo que entró en mi municipio era una furgoneta de silla y una de Quart de Poblet. 2 municipios afectados, pero que ellos se habían salvado los vehículos y te mandaban vehículos. O sea, es que es tal la ayuda prestada por toda la gente de los municipios de alrededor, de municipios de fuera de la Comunidad Valenciana, de fuera de España incluso. Son cosas que nunca vamos a olvidar como ciudadanos. Cuando tienes todo, ese silencio que soy a los primeros días, resignados, quitando el barro, sin hablar, quitando el barro de las calles, intentando apartar los vehículos de las calles, que un grupo de voluntarios con sus jeeps aparecieron ya la primera noche a ir quitando vehículos con los jeeps, apartando para abrir las calles para que se pudiera circular. Es que son tantas cosas que no vamos a poder olvidar nunca. Por lo tanto, nunca volverá a esa normalidad, porque nunca se va a olvidar nada. Y aparte porque hace 2 años vivimos un COVID, todos, que lo vivimos todos, y ya fue un poco que nos castigó a toda la sociedad, no solo a España, sino a todo el mundo nos castigó el COVID. Luego tienes que vivir esto. Luego durante meses hemos tenido municipios sin comercios. Un municipio sin comercio es un municipio sin vida, porque dan mucha vida a los comercios. Poco a poco van recuperándose, pero es todo muy lento. Todo ese campo destrozado que no se podrá este año cosechar nada. O sea, son muchas de lo que hay que va a ser muy difícil de olvidar. Se está trabajando. La burocracia, por desgracia, es muy lenta, es muy, muy lenta, porque hay que mandar primero una primera memoria, esa memoria que te la aprueben, luego entonces tienes que hacer la licitación para sacar lo que es el proyecto, luego entonces ya tienes que sacar el concurso, al ya no estar en una emergencia, ya no son de urgencia, entonces tienes que ir al procedimiento de contratación normal. Que no ayuda nada a volver no a ayuda esa nada porque es un recuperación. procedimiento largo. Nos emociona escuchar el relato de todavía 6 meses después del alcalde en primera persona como vecino y como municipio de lo que pasó. Alcácer fue también una localidad afectada, afortunadamente no al límite de zona cero como fuimos Sedaví. afectados, pero nada que ver con Sedaví y bueno, pues de la misma manera éramos el municipio más cercano a Alba, al Catarroja y bueno, nos volcamos. Agradecer a los de Quinto, que es un pueblecito de Aragón, poquitos habitantes que trajeron los tractores aquí y bueno, pues una ola de solidaridad. Es decir, yo me quedo con eso, ¿no? Pero también creo que es importante tener en cuenta lo que son las fechas. Las fechas, 6 meses es una fecha importante, ¿no? De dónde estamos y hacia dónde vamos. En ese hacia dónde vamos, yo creo que nos ha puesto encima de la mesa un tema que creo que es fundamental y está muy bien que recuperemos las cosas, pero ¿qué vamos a hacer o qué proyectos hay para que no se repita? Porque si ahora reponemos todo lo que había y mañana llueve otra vez igual, estamos en las mismas y es un desastre. Yo creo que es fundamental situar ya en el centro del debate, no dónde estuvo uno, dónde estuvo otro. No se ha dicho nada de eso. Se habla de todo el adyacente. Si una estaba en el vuelo a Bruselas, el otro en la India, el otro en Valencia, el otro... Me da igual donde estuvieran. Yo lo que quiero es qué infraestructuras necesarias se van a acometer para que esto, si vuelve a llover igual, no nos vuelva a pasar igual. Que lloverá, desgraciadamente por el cambio climático. Paz Carceller de Empuzol, no llegó la Dana, afortunadamente. Sí que estuvo también uno de los pueblos más solidarios con los afectados. Pero es cierto lo que dice el alcalde de Alcácer. No se está tratando el tema de infraestructuras para que no vuelva a ocurrir. A ver, yo siempre digo que fueron días tristes para todos. Obviamente no podemos compararnos con lo que pasaron pues, José en Sedaví o otros alcaldes como Paco en Massanassa o alcaldes de la zona de Horta Sud.
no podemos ponernos en ese sitio, pero todos lo vivimos también desde la solidaridad con ellos, porque pensábamos lo mal que lo estaban pasando. Y yo recuerdo noches de ir a la zona, o mañanas, porque estuve con José, también hablamos por teléfono, estuve en Sedaví llevando furgonetas cargadas de ayuda, estuve en Paiporta, estuve en Benetúser, estuve en Massanassa, primero también como alcaldesa y después como diputada también. Yo creo que hicimos, es verdad que no nos hicimos fotos, eso también que quede claro, porque nuestra responsabilidad en aquel momento era ayudar y no salir ni en redes sociales ni en nada, simplemente echar una mano. Allí, y yo recuerdo la sensación que tenía cuando volvía a Puzol y entraba y se me encogía el corazón y daba gracias y decía, ostras, qué afortunados somos de que no nos haya pasado esto, porque veníamos de ver el infierno y veníamos de ver lo que yo consideraba una situación de guerra absoluta. O sea, se mantenían los edificios, pero claro, veníamos de una zona absolutamente privilegiada donde no había pasado nada. Y creo que nuestra obligación era ayudar y estar a disposición. Así que nosotros, yo como alcaldesa, de repente pusimos todo a las órdenes suyas, o sea, todo lo pusimos para poder ayudar en esos momentos. Decir que la gente se volcó, que tuvimos que decir ya no podemos recoger más ayuda, que aún estamos vaciando almacenes con restos de cosas que se quedaron allí, que aún estamos mandando pañales, por ejemplo, para las residencias de mayores de la zona, etc. Es decir, que no ha parado y no hemos parado de ayudar, pero que entiendo y me pongo en su piel y me pareció lo más duro que puede pasar a un alcalde. Seguimos viendo esas imágenes para nuestros compañeros, ¿no? Y la pila de coches, todavía recordamos estas imágenes, Raquel. Sí, a mí fue lo que más me... En televisión se ve, o sea... Pero hay que verlo. Mi perspectiva era que en televisión salía todo muy mal y tal, pero solo si has estado allí te haces una idea real de la devastación. Yo recuerdo, nosotros llevamos agua y comida a Llocnou de la Corona, cogimos una retroexcavadora para entrar, porque no se podía. Eso y un convoy de coches. Y, claro... a los 2 días era Halloween. Yo veía a los jovencitos de mi pueblo que iban disfrazados de Halloween, pero que vivían en otro planeta, en otra realidad, en otra cosa distinta. ¿No? Nada que ver cuando a 2 kilómetros estaba pasando lo ocurrido. Raquel decía que la burocracia, cuando hablaba el alcalde de Sedaví, usted afirmaba, ¿no?, como diciendo... Esto también dificulta mucho. La ley de contratos es una ley que se ha hecho en unos despachos con personas que realmente no conocen la realidad de los municipios. No hay más. Tenemos que bajar, nos hemos hecho una zancadilla nosotros mismos y tenemos que ser lógicos también en los temas que necesitamos presentar para este tipo de contratos y para este tipo de volver a tener esas infraestructuras. A mí me sigue poniendo la piel de gallina el verlo. El primer sitio donde yo estuve al día siguiente fue Sedaví, que pude entrar por el Horno de Alcedo, y yo no fui en calidad de alcaldesa ni en calidad de nada, yo fui a ayudar. Me fui al colegio, me presenté allí al colegio y lo que me mandaban lo hacía. Alcalde de Sedaví, 6 meses después, ¿qué pide para su municipio? A ver, lo principal es, esto pues nos ha tocado vivirlo y lo hemos vivido ya, ¿no? Que se haga ese manual de cómo actuar también, porque hay que saber cómo actuar. Porque emergencia. Estábamos totalmente sin saber cómo actuar o no. Fue algo de supervivencia y cómo podíamos tirarnos para adelante. Nosotros, por no tener ni ayuntamiento, pues era papel y boli todo y a la calle y ya está. Pero sobre todo lo principal es que no le vuelva a ocurrir a nadie. Para ello se debe de abordar, como bien ha dicho el señor Primo, esas infraestructuras. Mejorar esas infraestructuras. Si hay que rehacerlas enteras, que se rehagan. Si hay que hacer nuevas, que se hagan. Si hay que modificar lo que haya que modificar, que lo modifiquen, pero que no le vuelva a ocurrir a nadie. Porque cualquier vida vale mucho más que cualquier obra. Infraestructuras y sobre todo cómo enfrentarnos a una emergencia. Es decir, si hay alerta roja, pues no podemos ir a trabajar o no podemos hacer nuestra vida normal. No bajar a los garajes a sacar el coche. Es que al hilo de lo que estás comentando, Silvia, la semana pasada estuve en el cierre de unas jornadas, en la clausura de unas jornadas que organizaba FEMEVAL y el Colegio de Ingenieros Técnicos, y FEMEVAL es la Federación de Metal, y a raíz de todo lo que había pasado con las empresas, que son muchas las que están asociadas a esa federación, y planteaban esa cuestión, planteaban la cuestión de
que necesitamos ese manual, ese protocolo de actuación para saber qué tenemos que hacer. Lo que no puede ser es que los alcaldes y alcaldesas carguemos con la responsabilidad de saber cuándo tenemos que cerrar o no un colegio, de saber cuándo tenemos que avisar a los polígonos, a las empresas, si se tienen que desalojar y irse a su casa y tienen que teletrabajar o tienen que mantenerse en sus puestos de trabajo. No puede depender esto efectivamente, de los no depende. alcaldes, Mira, yo esta solo te pongo un responsabilidad. ejemplo. En cuanto caen 4 gotas, los WhatsApps donde estamos muchos alcaldes o las mancomunidades, que somos, te pongo la mancomunidad como ejemplo porque somos de distintos partidos en las mancomunidades, ¿no? Porque a lo mejor los grupos de alcaldes somos más afines políticamente los que estamos en los grupos. Nos volvemos locos, ¿qué hacemos? ¿Abrís colegio? ¿Cerráis colegio? ¿Vais a comunicar a los directores? Tal. Entonces, me parece de un sinsentido que nosotros ejerzamos de meteorólogos, de saber exactamente lo que va a pasar, de cómo que nos va a un afectar. municipio tome y una cómo decisión y el de al lado otro. ¿no? Con Al eso final, no todos nos tiene abocamos. sentido. El primero que toma la decisión, vamos todos en cadena. Claro, pero ¿Por ayer- qué? Porque nos meten el miedo en el cuerpo. Ayer mismo se hizo muy bien. Ayer mismo el presidente del gobierno dijo esto. Luego el CECOPI en Valencia confirmó lo mismo y automáticamente nos lo comunicaron a los ayuntamientos. Y automáticamente era opcional, pero te daban una recomendación. Automáticamente Ahí los voy. ayuntamientos... Es que no debe ser una recomendación. Sí, no, pero lo mandaron, Es que yo no por lo creo que menos deba ser nos una- mandaron algo. Es que yo no creo que deba ser una anteriormente no nos recomendación. habían mandado nada. Era cada uno que se apaña. A partir esto, ayer ya se mandó una recomendación. Cuando salió el presidente del gobierno en la comparecencia, dio una información, luego el CECOPI en su reunión tomó la misma decisión y dijo, recomendamos que sean abiertos los colegios, pero que no sean lectivos, por la conciliación que la gente pueda dejar a sus hijos en el colegio y poder ir a trabajar. Bueno, automáticamente todos lanzamos el mensaje que todos hacíamos lo mismo. Lo que no puede ser es lo que decía Paz, que tengamos que tomar una decisión que siempre que caen 4 gotas tenemos el mismo problema, o hace mucho viento. Efectivamente. Yo recuerdo el 29 de octubre, nosotros despertamos o amaneció en situación amarilla. A las 10 recibimos un mail, un correo electrónico, ¿eh? No te avisan, que no te avisan de nada así. Yo por mensaje, Recibimos, sí. pasaba alerta naranja. Y a las 12, Un SMS. alerta roja, otro correo. No, creo que es de suficiente entidad para que alguien llamara a alguien, no, por lo menos, ¿no? Sí. A las 12 Pero nosotros cerramos... ¿Lo recibiste tú en Alcácer? Sí. Yo es que no recibí ninguno. Nosotros... Yo no. Yo lo he hablado con otros alcaldes y recibimos todos. Yo a las Yo 10 de no- la yo no mañana recibí ninguno. recibí alerta roja por SMS de emergencia. ¿A las 10? A las 10 de la mañana. No, y cerré nosotros- los colegios a nosotros- las 10 y poco. Nosotros ese lo recibimos a las 12. A las 12 Yo recibimos... SMS ninguno, email ninguno. Nosotros recibimos solo dos que no correos, aparece. el de amarillo a naranja y el de Bueno, no puede ser, naranja te a puedo roja decir a las 12. Y que por eso al día cerramos... siguiente yo recibí llamadas preguntándome por el teléfono de ciertos alcaldes que hoy en día son alcaldes, de mi partido y de otros partidos, si podía dar los teléfonos. Porque eso sí que es verdad, salió publicado que la base de datos que tenían estaba bien. no estaba bien. Se estaban llamando a alcaldes que ya no Sí, estaban correcto. gobernando. Además, Sí. Eso creo sí que que tú es estabas en cierto. la reunión donde yo tuve que decir, por favor, que me llamen a mi teléfono, que no llamen a ese teléfono que no existe, que me llamen a mí, porque llamaban a teléfonos que no. Creo Que además mi teléfono lo tiene todo el mundo. Y, Sí. claro, el teléfono de tu ayuntamiento no Digo, no si no hay existía ya, ayuntamiento, o sea, seguían llamando al difícilmente. ayuntamiento. Digo, si no hay ayuntamiento, ¿para qué llaman? Llámame a mí directamente porque nadie les va a contestar. Nosotros a las 12, cuando recibimos el segundo correo, decidimos cerrar colegios a las 3, que dando un margen de tiempo, y a mí hay gente que me ha agradecido que hayamos cerrado colegios porque dice, hubiera vuelto por la pista de silla y me hubiera pillado de pleno. Totalmente. Claro, es que... Se cerraron los colegios en Alcácer. Sí. En Puzol, Paz decía que no había recibido ese tipo de correos ni No, mensajes. sí, yo recibo un SMS. Vale. Un SMS. Oye, Que es el SMS que recibimos absolutamente todos los días con el nivel de emergencia que está tu municipio el a de muchísimos niveles. incendio forestal nivel 1. Sí, Incluso incendios. los días Claro, de sí, diluvio. sí, sí. También Que dices, he bueno, si recibido. aposta no creo que pueda Claro, encender una claro. fogata. Eso, mira, yo por ejemplo ahora soy alcalde 10 años y estoy por primera vez oyendo que os mandan SMS. Sí, sí, Yo no sí. recibo Todos los ninguno. días. Porque hay que Todos los activarlo. días. Hay que activarlo. Sí, sí. Claro. Hay que activarlo. Yo, Sí, la ¿no? primera vez que hice el primer Cecopal en el 2020, además, Pues yo llevo ya varios Cecopal di mi, y no- pues di y mi Cecopal teléfono. he estado Yo lo yendo recibo Yo también. todos a los días. Cecopal Incendio forestal nivel 1 todos los días. No, pero es además. que ni Sí, sí. mails recibí ese día. No, pues nosotros... Yo ni mails recibí ese día. Recibimos todos los días nivel 1 incendio forestal. Que Así es. vivimos ahí. O sea, deberíamos Yo vivo ahí. modificar los niveles. ¿Para ya, qué? ya. Yo vivo ahí, yo vivo ahí. No, sí, Pero recibimos incluso SMS los días de todos los diluvio. días. O sea, el otro día que llovió tanto, pim, 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 pim. Bueno, pero yo aparte de incendios Igual. forestales... Pues recibo alcalde otras- tendrá que ver a ver por otras si no Pero casi recibe siempre ese sí, tipo de sí, Sí, mensajes. igual que Nivel no uno. recibí mails ese día, yo no recibí ningún mail del día 29 de octubre, o sea, yo no he recibido nada.
Igual que luego tuve que modificar el decir, por favor, que no hay ayuntamiento, no llamen al ayuntamiento, que no tenemos ayuntamiento a partir del día siguiente, ¿no? Pero nosotros no teníamos ninguna alerta como tal, nosotros solo había viento, sí que es verdad que había mucho viento el día 29, se anularon se cerraron los parques, se cerró el cementerio, que por cierto hoy ha abierto el cementerio a las 3 de la tarde, ya después de 6 meses hemos podido abrir el cementerio, ha costado mucho, aún no está terminado, hay que reconstruir toda una parte del cementerio, pero es como decíamos antes, es muy costoso todo y muy lento en tiempos, por lo que es el problema de la contratación, ¿no? Se cerró cementerios, se cerraron parques, se cerró todo lo exterior y se recomendaba el no salir por el viento. De hecho está que a las 7 de la tarde estábamos cortando árboles, el refuerzo que se había puesto de brigada municipal y el refuerzo de policía que había, controlando el tráfico, cortando árboles que se habían caído. Es que en realidad no llovió. No cayó ni una gota. Ahí fue el problema. Una gota. Solo era viento. No cayó Hubiera ni sido una gota. otra cosa si estuviera lloviendo porque nos hubiéramos alarmado más. Claro. En Sedaví esa hora era la normalidad absoluta. Esto No nos ha llovía enseñado, nada, nos ha enseñado totalmente. mucho, creo que todos o casi todos tenemos ya el plan de inundaciones local, que además solicitamos a la Diputación de Valencia, y esto nos ha hecho reflexionar bastante de hacer un plan de inundaciones global. Porque claro, nosotros siempre estamos mirando hacia arriba para ver cómo viene el barranco. En mi municipio estamos pegados totalmente al barranco del Carraiset. Nosotros cuando empieza a llover nos pasamos el tiempo mirando hacia arriba para ver lo que cae arriba. Existe el Patricova, y que es la que determina, Sí, pero la situación de los barrancos. El Patricova no ha ayudado en este caso en Horta Sur. No ha A eso ayudado, me pero refiero. no ha ayudado porque, a ver, yo creo que aquí hay muchos motivos de por qué no ha funcionado. O sea, porque se ha construido en zonas inundables y eso hay que reconocerlo. Fíjate, el centro comercial, ¿cómo se llama? El centro comercial este grande. Bonaire, perdón, que no me salía el nombre. Está construido prácticamente en una zona absolutamente inundable. Yo recuerdo, me venía a la cabeza en esos días unos vecinos que tienen delante de sus casas una zona que está como inundable por el Patricova, está marcada como inundable, y querían que construyésemos un parque o un jardín allí. Y le dije, mire, no, es que no puedo construir ahí nada porque eso es zona inundable y en el momento de que venga una rambla, que está el barranco al lado, podría ir todo por delante. Pues déjanos que aparquemos, digo, bajo su responsabilidad usted puede aparcar el coche, pero yo no voy a poner una placa de que se pueda aparcar, porque entonces la responsabilidad la asumo yo directamente. Claro. Y ahora creo que lo han entendido, es decir, construir al lado de un barranco, de una rambla, que siempre va seca, puede dar la vuelta en 0,1 y de ir seca un día puede ir o inundarse al día siguiente. Entonces, ¿Recordáis un proyecto que había para el cauce nuevo? Sí, recuerdo. Pues menos mal. Menos mal. Menos mal. No, pero zonas inundables. Un proyecto para el cauce nuevo, y acuérdate, Alberto, bueno, no sé si era esta legislatura o la anterior, el que ya tuvimos que parar esa ampliación de la pista de silla que se quería hacer, y la pista de silla ha sido una barrera que hemos tenido que nos ha frenado, y en Sedaví el agua volvía porque era la barrera que nos volvía el agua para atrás, igual que en Alfafar nos hacía de muro, el que estaba la que era la ampliación, y se pudo parar, que nos pusimos todo al Horta Sud y todos defendimos el parar esa ampliación de la pista de silla, porque hoy habría sido nuestra ruina total, porque habríamos desaparecido como municipios Sí, no enteros. miramos colores y era una cuestión que afectaba a todos los municipios, básicamente porque aumentaba la muralla que supone ya esa infraestructura, y Sedaví, que además ha sufrido la doble inundación, que fue la primera y luego la vuelta. O sea, además ahí que era una ampliación un poco... Pues bueno, lo que era hacer era ampliar y acercarnos más la pista de silla, lo que era dentro de los municipios, e incluso que para ir a toda la zona de Alfafar solo se quedaba libre el puente que entraba a lo que era Ikea, y todo lo demás tenía que entrar por Sedaví para ir a Alfafar, y decíamos, esto es impensable, aparte del muro que nos... Y desde la mancomunidad se paró. Así estaba Era impensable. el día después. Me imagino que identificamos las imágenes. Sí, eso es la zona de Massanassa. Eso es la zona de Massanassa a pista de silla. Y mira, gracias por lo que decía Alberto, al final, cuando hablamos de colores, en realidad los alcaldes y alcaldesas, independientemente del color que tengamos, yo creo que velamos por los intereses de nuestros vecinos y nuestras vecinas, y dejamos a un lado la parte ideológica y política mucho más de lo que la gente se imagina. Es decir, cuando tenemos un problema encima, se ha demostrado creo ahora que vamos todos a una, y eso es importante. Aparte de esto que dice Paz Carceller, que es cierto, se ha politizado demasiado. Señor Cabanes, la polémica de... A ver, yo desde el primer día siempre he dicho lo mismo, y quien me haya visto las pocas declaraciones que he hecho públicas ha sido que ni era momento ni tocaba. Siempre lo he dicho, es momento y toca el tirar adelante, intentar salir de esto, y luego ya se buscarán culpables. Para eso está la justicia. No hace falta que nadie juzguemos a nadie. La justicia es la que es especialista en juzgar y la que debe de juzgar.
Los demás lo que tenemos es que trabajar, arrimar el hombro y intentar salir cuanto antes y que no vuelva a pasar. Trabajar sobre todo para que no le vuelva a pasar a nadie. Buscar soluciones, reparar todo lo que hay que reparar, cambiar todo lo que haya que cambiar. Cualquier vida vale más que cualquier obra. Y son muchas las vidas que se han perdido. Por lo tanto, siempre he dicho lo mismo y me sigo manteniendo lo mismo. No es momento de buscar. Todavía no. Lo que tenemos que buscar es la solución y que no le vuelva a ocurrir a nadie, porque luego hace 6 meses fue el 21 de octubre la Dana, pero todos acordémonos que luego a la semana estábamos todos muertos de miedo cuando sonó esa alarma y temblábamos todos porque venían lluvias. Y ahora cada vez que vienen lluvias, pues ese miedo va a estar dentro. Porque lo ha dicho Paz, a lo mejor no era un pueblo afectado, pero lo hemos vivido como los afectados o más, porque hemos estado ahí todos los días, porque involuntariamente somos una comunidad donde todos estamos interrelacionados, unos municipios con otros. Puzol tiene gente en Sedaví, gente de Sedaví está en Puzol, todos los pueblos estamos interrelacionados, tenemos familia, tenemos todo en cualquier municipio y lo hemos vivido, si no en primera persona, al lado de los nuestros. Entonces es algo que todos lo hemos vivido directa o indirectamente de una manera catastrófica y como decía Alberto, no era afectado al 100% su municipio, pero automáticamente se volcó. Yo recuerdo la llamada de Alberto, me están ofreciendo esto, que lo traigan, o sea, carros para que la gente pueda moverse y tal, que lo traigan, Alberto, o sea, todo el mundo volcado en el intentar ayudar, entonces todos lo vivimos de una manera directa o indirecta y no habían colores políticos. Exacto, como he dicho antes. Ahí te iba a remarcar, y ahí no hubo colores, nos volcamos con Sedaví, con Benetúser, no miramos este pueblo es del PP, este pueblo es del PSOE, este pueblo es de Compromís, no, ahí fuimos todos a una, nos daba igual, no valor, o sea, pero porque no así miramos es el municipalismo, ¿no, Raquel? Se nota quién muchísimo menos ese color político que decía Paz a nivel autonómico. En esta base de la política que es el municipalismo, aquí es donde realmente creo que todos estamos para ayudarnos los unos a los otros y a los ciudadanos y no miramos colores políticos ni hacemos las cosas que hacemos para los vecinos pensando que seamos de PP o PSOE, sino simplemente porque es lo mejor para el municipio. Y también, ya no a nivel como alcalde, sino a nivel personal, ¿no? Me cansa tanta crispación. Es decir, si es que uno le dice al otro, el otro le contesta al uno, luego sale otra, la otra le dice a la otra. No me digas que yo ahora me voy a un pleno, Alberto. ¿Son así los plenos? Sí, tensión. Bueno, yo creo que en los municipios... Entretenidos, entretenidos. Sí, los municipios afectados por la Dana yo creo que han tenido bueno, yo que miro bastante vuestros plenos y miro... Sí, lo vimos en Aldaya, en Paiporta, hay más crispación. De normal, en los plenos municipales de casi todos nuestros municipios, yo creo que al final pues reina bastante el consenso en casi todas las actuaciones que se toman normalmente. Cuando son lógicas y normales, ¿quién se va a abstener para hacer, o sea, quién va a votar en contra para hacer una inversión? Mañana te lo cuento. Pues me parecerá bien, yo creo que... te lo cuento yo. Mañana te lo cuento. Los municipios pequeños normalmente somos contrarios a eso, intentamos, siempre hay alguien que se sale del tiesto. La legislatura pasada cambian el aire acondicionado de una biblioteca en plena época de exámenes de la gente joven pero y de universidad. después seguro que pasó factura a esas personas que perdieron eso. Al final, claro, han sido duros también los uno tiene que ser consecuente con lo que hace. Alcalde, no tanto como a ver, hemos visto en Paiporta o realmente hay que decir también, y esto la gente tiene que entender que también los alcaldes y alcaldesas y concejales, porque no solo es el alcalde, son todos los concejales, también han perdido todo. También han sido afectados. En vuestro caso, sí. Han sido afectados, lo han perdido. Yo tengo concejales que han perdido su casa, su negocio, una hija con el brazo roto de esa noche, cómo pudieron salir, y al día siguiente ayudar, y han dejado para lo último lo suyo. Primero se han dedicado a ayudar. Pero entiendo también que son fases. Hay una indignación muy grande. Hay una indignación muy grande, sobre todo por las personas que ya no están, las víctimas. La riada, como decíamos antes, no ha distinguido a quién votabas. No, desgraciadamente. Ha entrado a todos. y ha arrasado. Nunca no distingue colores, no distingue razas, no distingue etnias, no distingue nada. Cosa que luego sí que hemos visto a gente de todas las razas, de todas las etnias, de todas las religiones, doblando el lomo y ayudando. De todos. ¿Qué podemos decir? Después, yo como alcalde o como persona, lo que te puedo decir es agradecido con todo el mundo de lo que se ha volcado. Y luego tengo que oír en televisión a ciertas personas hablando de si estos son tal o son cual o son cual. Pero al doblar el lomo, ellos vinieron y tú no.
Así es. Bueno, pues 6 meses después hemos querido... Se nos iba ya prácticamente toda la tertulia porque lo merece hablar bueno, pues de esas consecuencias y sobre todo de cómo evitar, ¿no?, lo que hablábamos antes con el apagón. Voy a dedicar los minutos finales a un tema que también preocupa y mucho. La falta de vivienda también es un problema en Alcácer, Puzol, Sedaví, Bonrepós. Estamos ante un problema de emergencia ya prácticamente, Alberto. Sí, es un proceso generalizado. Los municipios que somos el área metropolitana vemos que la gente que es expulsada, entre comillas expulsada, por el mercado de Valencia, pues van a buscar pueblos cercanos, Sedaví, Alcácer, Bonrepós y Mirambell, Puzol. Poco a poco esa ola va extendiéndose y bueno, pues también las viviendas son más, evidentemente, del centro a la periferia son más baratas también y bueno, pues gente con capacidad adquisitiva adecuada a esas necesidades, pues tenemos un flujo de personas. ¿Que hay una necesidad? Sin lugar a dudas. ¿Que la DAN ha agudizado eso? Por supuestísimo. El otro día creo que vino la ministra y bueno, pues hoy creo que nos han pasado ya el modelo de convenio, hemos firmado el convenio. Yo tengo que agradecer a Generalitat Valenciana que hay un programa que es el ADA. Nosotros teníamos ya distintas viviendas de Sareb para comprarlas, pero con esto se ha parado. Yo sí que les pediría que nos permitan adquirirlas al precio tasado, porque ahí no podemos especular. Tampoco estamos los municipios para especular, no es nuestra finalidad. Que si las vamos a comprar es para vivienda social, claro, que no es otra cosa. Y volvemos un poco ahí tendrían que agilizar un poquito desde el Ministerio este tipo de cosas y sobre todo a Sareb, que es quien tiene creo un mayor parque de viviendas en España. Sareb tiene que desaparecer. Esa es su finalidad. Sareb no puede perpetuarse en el tiempo, tiene que desaparecer. Pero... ¿Cuál es el problema ahora mismo en Puzol, alcaldesa? El mismo que en toda España, la comunidad... El mismo, te voy a poner un poquito más, porque al lado de Puzol, prácticamente más cerca de Puzol que de Sagunto, se está construyendo la gigafactoría, lo cual está creando muchas expectativas de creación de empleo, que es positivo, obviamente, pero también está creando expectativas de que la gente se venga a vivir a la zona y que la zona de Horta Nord, que está menos poblada que la de Horta Sud, pues acabe también en esa dinámica. ¿Qué pasa? Pues que tenemos una carencia de viviendas importante y eso hace que los precios, al haber poca, pues incrementen. Ahora mismo nosotros estamos ya con 3 proyectos en marcha, uno importante de más de 32.000 metros, que con colaboración público-privada, obviamente. Eso no lo puede acometer la administración solo ni la empresa privada sola. Estamos yendo de la mano, me consta, además me lo acaba de comunicar ahora mismo, que me estaba llamando el secretario en primicia, el secretario autonómico de Urbanismo, que va a la comisión del 6 de mayo, en la aprobación del PRI, que es donde estaba la antigua factoría de Cointra, y ahí la idea es que se haga zona residencial, salvo la parte dotacional que corresponde al ayuntamiento, va a ser todo para residencial. Y vamos a intentar mejorar, especialmente con un formato de vivienda dirigido a la gente más joven, que es la que tiene más problema de acceso, sobre todo por el coste de la misma. Y luego pues nosotros hemos aprobado esta legislatura la ordenanza de vivienda social, que no existía. Aunque parezca una paradoja, no existía. Teníamos 29 viviendas, propiedad municipal, sin ordenanza de vivienda. Con lo cual hemos arreglado un problema que nos dejaron ahí encima de la mesa anteriormente y creo que se ha solucionado bien y en breve pues esas 29 viviendas irán remontando. ¿Cómo están las cosas en Bonrepós y Mirambell, alcaldesa? Pues nosotros notamos el aumento de personas que querían vivir en nuestro municipio a raíz de la pandemia. Sí. A raíz de la pandemia la gente huía de las ciudades y se venía a la zona de Huerta a intentar, pues, como ellos decían, vivir mejor, que es verdad que se vive mejor. Calidad de vida. Por supuesto, pero es cierto que a nosotros nos falta suelo. Estamos ahora mismo en medio de un plan general. Y... Pues se ríe. Dime. No, que esta vez es la propaganda del Pable de uno. Claro, se vive bien en los pueblos se vive millor en la ciudad. Yo, que he estudiado en grandes ciudades, no cambiaría jamás ninguna gran ciudad por mi pueblo. Lo tengo clarísimo. ¿Soluciones para este problema de la vivienda? ¿Qué se puede hacer desde el municipio? Ahora hemos empezado a movernos, quizá también por esa pandemia, por esa gigafactoría que también ha movilizado constructores que han venido a la zona, y toda la parte de delante del ayuntamiento sí que vamos a empezar a construir 4 edificios y bueno, vamos a intentar que los jóvenes de la zona pues puedan quedarse también en el pueblo. En el pueblo, no tengan que irse. ¿Cómo es la situación de la vivienda también en Sedaví?
Bueno, Sedaví Ahora es complicado está realmente construido casi todo el municipio, porque tenemos libre lo que es la zona de protección de la huerta y está casi todo construido. Sí que es verdad de que la Horta Sud es una comarca bastante poblada, somos 500.000 de habitantes, somos más habitantes que todo lo que es la provincia de Castellón. Es una comarca realmente poblada. Como decía Alberto, el crecimiento de la ciudad de Valencia también va hacia la parte sur y es un problema que tenemos, que el crecimiento de la ciudad hace que vayamos creciendo. Tenemos Torrente ahí, que pronto rondará ya los 90 y tantos mil habitantes, y todo es debido al crecimiento de la ciudad, lo que nos va llevando. Esto ha hecho que cada vez tengamos menos suelo, menos vivienda, y es un problema que existe en toda la comarca. En este momento, intentar reconstruir todo lo que falta reconstruir de la Dana. Aún hay mucha gente que no puede vivir en su casa. Aún hay mucha gente que no ha podido bajar a su casa por no tener ascensor. Estamos en la fase de reconstrucción. Allí es difícil encontrar vivienda social. Se está hablando con el Ministerio por una parcela que es posible que esté, que estamos intentando ver si se puede conseguir por parte del Ministerio para que hagan vivienda pública. Es muy complicado, pero por lo menos lo vamos a intentar, porque también otra cosa que siempre he opinado, si a los bancos les salvamos dándoles dinero para salvar todo el parque de viviendas, que lógico que hoy nos lo devuelvan, porque lo hemos pagado todos los españoles cuando se les dio el dinero. Pues es una buena solución. Es una cosa que nos hace falta, al igual que hace falta esa mesa de trabajo que la reclamamos por unanimidad de todos los partidos en la Horta Sud, con la ciudad de Valencia, porque esa área metropolitana hay que trabajar, porque el crecimiento que nosotros tenemos también hace que necesitemos mejor conexiones de transporte, necesitamos ciertas cosas que tienen que ir asociadas a la ciudad, porque por el crecimiento de ella crecemos nosotros, pero hace falta ese flujo de, de conexión por poder estar más coordinados y que todo sea esa área metropolitana coordinada con la ciudad. Esa movilidad. Nos vamos, se nos acaba el tiempo, les voy a pedir un titular final. Hemos hablado de esos 6 meses de lo ocurrido en aquel catástrofe 29 de octubre, esa apagón también, y el problema de la vivienda, que empieza a ser una situación de emergencia. Titular de la noche, alcalde de Alcácer, ¿cuál sería, Alberto? Bueno, pues el que desde el municipalismo somos quienes aportamos soluciones, pues como muy bien decía la alcaldesa de Bonrepós y Mirambell, pues que se nos escuche allí donde se tengan que tomar las decisiones y que se cuente con nuestra opinión, porque estamos a pie de calle. Gracias por estar con nosotros. Alcaldesa de Pusol, ¿cuál sería su mensaje? Hombre, Alberto me ha quitado parte del mensaje, que era lo de poner en valor el municipalismo y poner en valor el criterio de los alcaldes y alcaldesas, porque al final somos los que conocemos el territorio y a los vecinos. Pero bueno, por darle una vueltecita de tuerca al tema, es que queremos conocer la verdad del apagón. Venga, pues gracias, alcaldesa. Raquel Ramiro, alcaldesa de Bonrepós y Mirambell, ¿cuál sería su Menos mensaje? burocracia para mejorar más. Venga, pues gracias. Y terminamos con José Francisco Camanes, alcalde de Sedaví, 6 meses después de esa dana. El reivindicar, como se ha dicho, ¿no? Somos la cara que está ahí, el más cercano que tiene la ciudadanía, pero sobre todo poner en la mesa también la financiación municipal. Hablamos siempre de la autonómica y la municipal, ¿no? Y cada vez tenemos más competencias, que tenemos que asumir competencias impropias, y sigue haciendo falta esa financiación. Con cada vez, por desgracia, tanto con la dana como con el apagón, se ha visto que somos los más cercanos, que estamos en la ciudadanía. Por lo tanto, la financiación municipal hay que abordarla a fondo. Y reclamarla. Pues gracias, alcaldes, alcaldesas, diputada, todo un lujo tenerlos a los 4. Así terminamos. Recordamos que volvemos ya el próximo jueves, ¿no? Que es fiesta, así es que esta semana es muy corta. Nos vamos ya la semana que viene. Les esperamos. Gracias por estar ahí. Buenas noches.